Colosenses capítulo 1, versículo 13. Vamos a leer todos a una sola voz. Amén. Amén. Leamos. El cual nos ha librado de la potestad de ¿qué? De las tinieblas. ¿Y qué más? Y trasladado, otra vez diga, y trasladado al reino de su amado. A ver, todos digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Con más autoridad, a ver, diga, hay todo poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Siéntense, hermanos, tenga la bondad. Quiero predicar bajo el título: ¿a qué reino perteneces tú? Diga conmigo, ¿a qué reino perteneces tú? Amén. Un rey de una nación fue a visitar a unos niños en una escuela rural. Y el propósito era examinar el conocimiento que tenían estos niños. Era a darse cuenta cómo iba la educación, el nivel educativo en este sector rural. Y los niños comenzaron a hablar de los reinos. Comenzaron a hablar del reino animal, del reino mineral y del reino, ¿cuál otro? El vegetal. Y el rey escuchaba muy contento al ver a los niños exponer lo que habían aprendido. Cuando terminaron los niños de exponer su conocimiento, el rey hizo una pregunta: niños, ¿y a qué reino pertenezco yo? Aunque el rey tenía un reino, los niños no sabían qué decir, si el reino de él o cualquier otro reino. Pero una niña se puso en pie y dijo: oh rey, yo le respondo, usted pertenece al reino de Dios. Y el rey quedó sorprendido de ver la respuesta de esta niña, porque tal vez él pensaba que los niños iban a decir: usted tiene un reino, eres el dueño de un reino. Pero la niña dijo: usted pertenece al reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Digamos gloria a Dios con el corazón. Y es verdad, existe el reino animal, mineral y vegetal, y otros que han descubierto a través de los tiempos. Pero el ser humano, el hombre, ¿a qué reino pertenece si ha sido creado por Dios para señorear? Ejemplo, el libro de los Salmos, el capítulo 8, dice lo siguiente en el versículo 3. Salmos capítulo 8, versículo 3 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre, ¿para qué? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste ¿de qué? De gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Dios hizo al hombre no para que fuera esclavo. Dios no creó al hombre para que fuera sujeto de la muerte, de la miseria y de la enfermedad. Allá en Génesis capítulo 1, versículo 26, Dios hizo todo con su palabra: hágase esto y hágase lo otro. Pero cuando llegó al hombre, a la creación del hombre, pronunció unas palabras. Y dice el versículo 26 de Génesis 1:
Y díjose Dios a sí mismo: haré al hombre a mi imagen y a mi semejanza. Haré al hombre a mi imagen y a mi semejanza. El ser humano es parecido a Dios. Dios le dio al hombre unas características y unas cualidades que yo quisiera mencionar en este momento. Hoy estaba haciendo un trabajo de la universidad y había que explicar qué hay que hacer para que se acabe la drogadicción. Y a uno le toca que responder como cualquier persona, como profesional. Pero uno que tiene a Dios, que conoce la Biblia, sabe de que no sirven las cárceles, sabe de que no sirven las persecuciones contra los que inventan cada día más y más cosas para esclavizar al hombre. El ser humano necesita algo más poderoso para liberarse. ¿Están de acuerdo conmigo? Las políticas no sirven. El hombre lleva 6,000 años esclavo, y para que un psicólogo con una página resuelva el problema de la drogadicción del mundo, eso no tiene lógica. Dios dijo: haré al hombre a mi imagen y a mi semejanza. ¿Qué significa la palabra imagen en la Biblia? Cuando la Biblia habla de que el hombre es creado a imagen de Dios, significa que Dios le dio moral. ¿Que Dios le dio qué? Moral. El hombre es un ser moral. Y que Dios le dio, a través de la semejanza, le dio personalidad, capacidades de relacionar, escuchar, ver y hablar. Cuando la Biblia habla de imagen y semejanza, no se refiere a una forma, a una estructura física, porque Dios es espíritu y el hombre no es espíritu, el hombre es carne. Aunque tiene espíritu, aunque tiene alma, pero la Biblia, para hablar de Dios, siempre usa el término neuma, espíritu. San Juan 4:24 dice: Dios es espíritu. Deus estin neuma. Dios es espíritu. Cuando la Biblia va a hablar del hombre, utiliza no el término neuma, sino prosopón, persona. Por eso nosotros no decimos que Dios es persona, ni que Dios son 3 personas, porque Dios no es persona. Dios es espíritu. ¿Cuántos creen que Dios es espíritu? Entonces, no significa que si yo tengo uñas, Dios también. Que si yo tengo hígado, entonces Dios también. Que si yo tengo orejitas, entonces Dios también. Cuando la Biblia habla de imagen y semejanza, no se refiere a eso. La imagen es la moral, la santidad que Dios le dio, porque Dios es santo. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Dios es santo? Hay una canción que dice 3 veces. No, 3 veces no. Miles de veces. Dios es tan santo de que ni los ángeles lo quieren ver. Como dice Isaías, que con 2 alas volaban y con 2 cubrían sus ¿qué? Sus ojos y sus pies. Cuando la Biblia habla de semejanza, se refiere a que Dios, si Dios habla, entonces le dio al hombre la capacidad de hablar. Que si Dios es inteligente, Dios le dio al hombre la capacidad de ser inteligente también. Pero mire esto: si Dios es creador, el hombre también tiene la capacidad de ser creativo. Y que si Dios es eterno, ¿qué le dio al hombre? El ser humano también es eterno.
Eclesiastés dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Algunos dicen, somos como los animales que nos morimos y se acabó todo. No. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio. Usted es eterno. Cuando uno muere, pues el polvo vuelve a la tierra de donde fue tomado, pues polvo eres y polvo ¿qué? Te has de convertir, pero el alma no. Por eso San Mateo 10:28 dice, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar. El alma no se mata, el alma se destruye, o sea, se pierde, se condena o se salva. Pero su alma no se va a condenar, porque en esta noche está el Salvador del mundo aquí con nosotros, derramando misericordia. ¿Sí o no que aquí está el Salvador del mundo? Diga conmigo, hay poder en el nombre de Jesús. El ser humano cuando pecó perdió la imagen. O sea, esa moral la perdió. Cada día el hombre es más inmoral. Es más inmoral. Ahora años el marihuanero se escondía. Hoy en día se esconden. Yo no sé si por aquí se ve, pero en Medellín uno va caminando y al lado va alguien cachaco con un bareto así. Ya la gente no se esconde para hacer lo malo, porque el hombre perdió la moral. Y perdónenme, pero el ser humano cada día es más sinvergüenza. Crecemos en tecnología, pero menguamos en moral. El hombre perdió la vida espiritual, pero la semejanza no, porque siguió siendo eterno, siguió siendo creativo, siguió hablando, siguió siendo inteligente, pero la relación con Dios la perdió. Y el ser humano pasó de ser gobernado por Dios a ser gobernado por Satanás. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Digamos, hay todo poder en el nombre de Jesús. Dios reinaba en el hombre, pero cuando entró el pecado, comenzó a reinar Satanás. Se implantó el reino de las tinieblas. Por eso en el Evangelio, según San Mateo capítulo 4 y Lucas 4, el diablo cuando tentó a Jesús, ¿qué le dijo? Le mostró los reinos de ¿qué? Del mundo. Y le dijo, todo esto te daré, ¿si qué? Si postrado me adoras. Satanás, cuando habló de ese reino, se refería a su dominio temporal en la tierra por causa de la naturaleza pecaminosa. La tentación que le presentó a Jesús fue la de mostrar al mundo del cual Satanás gobierna. Como decía esta semana, nuestros gobiernos le piden consejos a masoneros para tomar decisiones. Hemos tenido presidentes que practican la hechicería y el satanismo y no nos habíamos dado cuenta. Porque los reinos del mundo le pertenecen temporalmente a Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Primera de Juan 5 dice, sabemos que somos de Dios. Primera de Juan 5:19. Y el mundo está bajo ¿qué? Bajo el poder del maligno. Porque hay un reino de tinieblas. Y entonces la psicología, la sociología estudian para sacar al hombre de ese reino de tinieblas. Y eso queda grande. Por allá en la Dorada Caldas distinguí una niña de unos 15 años dedicada a la prostitución y a las drogas. Y era flaquita. Sus piernitas parecían esos palillos
que ponen en el comedor. Qué pesar. Y ella me dijo: pastor, me voy para un centro de rehabilitación a Manizales. Yo le dije: vaya, y que le vaya bien. Cuando llegó al año y medio, estaba toda gordita, toda cuerpadita, había mejorado mucho. Y llegó a mi casa contenta: pastor, mire cómo cambié, míreme, míreme. Y yo le dije: niña, entréguese a Jesucristo. Y me dijo: pastor, pero ya cambié. Y le dije: pero dentro de usted hay una ley que se llama concupiscencia, y salió de una cosa, pero va a ser esclava de otra. Porque el único que liberta completamente al hombre está aquí, se llama Salud. Y a los días otra vez esclava del vicio y la prostitución y la droga y el robo. ¿Cuántos dicen amén con el alma? ¿Cuántos dicen hay poder en el nombre de Jesús? Efesios capítulo 2 versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Y sigue diciendo: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este, que es el mundo. Una corriente. Y la niña llega a los 12, 13, 14 años y la corriente se la lleva. Y el niño llega a los 14, 13 y la corriente se lo lleva. Porque el mundo es una corriente que a todo mundo se lleva. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. El espíritu que ahora presente, ahora opera en los hijos de desobediencia. Y sigue diciendo: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de ¿qué? De la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Hay gente que dice: haga lo que le diga su corazón. La Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso y ¿qué? Y más perverso que todas las cosas. Y los consejeros dicen: haga lo que le diga tu corazón. Y tiene un corazón malo. Ese reino de tinieblas consiste en hacer lo que la mente le pide, lo que la carne le pide. Y por eso Romanos capítulo 1 versículo 21, y quiero que me presten mucha atención en esto que voy a explicar. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 1 versículo 21 de la siguiente manera: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Están leyendo conmigo? ¿Y qué sigue diciendo? Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue ¿qué? Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria ¿de quién? Del Dios que no se corrompe, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios ¿qué? Por lo cual ¿qué? Dios los entregó. ¿A qué los entregó? Mire, hermanos, cuando yo leí esta palabra entregar, me confundí. Me confundí. Porque yo dije: ¿cómo así que Dios coge una persona y lo entrega al pecado? Y me puse a investigar, y resulta que la palabra entregar en sí es soltar, sufrir consecuencia. Y entonces entendí: por lo cual Dios lo soltó.
Y cuando Dios soltó al hombre porque no quiere saber de Dios, dice ahí la palabra del Señor que Dios lo soltó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea, desde Adán Dios le tocó que soltar al hombre, y el hombre quedó transferido a un reino poderosísimo del cual no es capaz de salir. Y por eso cada día hay más maldad y más pecado y más muerte. Y dice la palabra del Señor: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito. ¿Por qué? Por los siglos. O sea, el hombre cayó en idolatría. Todo porque no le dieron gracias a Dios, y más bien Dios tomó la decisión de soltarlos. Y sigue diciendo: por esto Dios los entregó. ¿Qué significa entregar? Soltar. Dios los soltó y cayeron o sufrieron las siguientes consecuencias: pasiones vergonzosas. ¿Cuáles son esas pasiones vergonzosas? Las que hoy se dicen que no son vergonzosas. Miremos: pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natural. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, o sea, pasiones desordenadas unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío o descarrío. Y sigue el versículo siguiente: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿Dios qué hizo? Los soltó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. ¿Desobedientes a qué? A los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, o sea, no los aplaca nadie, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? De muerte. No solo las hacen, sino que también los que se complacen con esos hechos, digamos gloria a Dios. Diga: hay poder en el nombre de Jesús. Diga gloria a Dios con el alma. El hombre quedó bajo el reino de las tinieblas o el reino de Satanás. ¿Y cómo hace el hombre para salirse de ese reino? Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, el primer milagro que hizo fue convertir el agua ¿en qué? En vino. ¿Por qué hizo eso Jesús? Porque el agua pertenece a un reino y el vino pertenece a otro reino. El agua no tiene sabor ni color. La vida sin Cristo no tiene sabor ni color. La vida sin Cristo no sabía nada. En cambio, la vida con Cristo sí tiene sentido, sí tiene sabor, sí sabía a algo. Por eso Él cambió de reino a otro reino. Denle ese aplauso fuerte al Señor Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces,
Jesús, hablando con Nicodemo en el Evangelio según San Juan, le dice que es necesario nacer de nuevo. Porque ese nacimiento es recibir la imagen que el hombre perdió allá en el huerto del Edén. La Biblia dice: Cristo es la imagen del Dios invisible. O sea, esa santidad, esa moral, esa relación con Dios que el hombre perdió allá en el huerto del Edén, Cristo la trajo. Amén. Cristo la trajo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que el hombre vuelva a su estado natural y pueda sentir a Dios, y pueda vivir para Dios, y pueda sentir la presencia de Dios en su corazón. Por eso antes de que éramos cristianos veníamos al culto y no sentíamos nada. Nos daba sueño. Hay gente que viene al culto y le agarra un desespero. Cierre que sí. Les agarra un desespero. Me tengo que ir. Y el culto se le hace largo. Y escuchan el mensaje y les dan ganas de arrepentirse, y cuando van a levantar la mano algo les dice que no. Y van a pasar adelante y algo los coge de la camisa y no los deja. Es la influencia de Satanás. Es porque estás esclavo de ese reino. Pero si usted está sintiendo eso ahora, quiero decirle con toda la iglesia que hay todo poder en el nombre del Señor Jesucristo. Y usted esta noche tendrá que ser libre por la autoridad de la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta hora? Que aquí hay libertad en el nombre del Señor Jesús. Yo distinguí una señora que cuando iba al culto quedaba privada. Qué tremendo. Quedaba privada. Y yo decía: oiga, yo predico tan bueno que esa señora se durmió. Y era que estaba endemoniada. Porque el diablo le robó la imagen al hombre. Y Cristo vino a que el hombre recuperara esa imagen. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso la Biblia dice: nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Digamos gloria a Dios con el corazón. Dios transforma al ser humano y lo cambia de reino, del reino de las tinieblas al reino de la luz, de la potestad del diablo, o sea, del gobierno del diablo al gobierno de Cristo, de la esclavitud a la libertad, de la culpa al perdón, del camino del pecado al camino de la santidad, del ser lleno de mundanalidad a ser lleno de Espíritu Santo, de un reino rebelde a servir a un reino justo, del poder de la muerte al poder de la vida, que es Jesucristo, y hay libertad en el nombre del Señor. Yo recuerdo en Florencia, Caquetá, que llegó un señor alto, flaco, con una minifaldita y una ombliguera. Y cuando yo lo vi dije: ¿qué será esto, hombre? Pájaro o murciélago. Alto, con cola y una ombliguera morada y una minifalda morada y tacones. Y cuando entró dijo: buenas tardes. Qué cosa tan rara. Cuénteme, ¿está el pastor? Y yo: sí, señor, ya lo traigo. Y llamé al pastor. Y cuando salió el pastor: ¿en qué le puedo servir? Pastor, quiero hablar con usted. Cuénteme. Pastor, soy homosexual desde los 8 años. Soy el que vendo vicio aquí en este pueblo. Me doy puñaladas con el que sea. He estado en la cárcel, me ha agarrado con la policía. Todo el mundo aquí me dice Marisol. ¿Y qué? ¿Será que usted puede hacer algo por mí? Es que estoy aburrido con esta vida que llevo. Qué pesado.
Y el pastor le dijo: claro que puedo hacer algo por usted. Arrodíllese, voy a invocar el nombre de Jesús sobre usted. El mundo está cautivo, pero hay una iglesia que tiene y sabe cómo libertar al hombre. Se arrodilló el hombre ahí, casi que no se arrodilla, se ponía la manito aquí para poderse arrodillar. Y el pastor oró por él y comenzó a llorar, a llorar, y a llorar, y a llorar. Y el pastor le dijo: si viene a buscar de Dios, lo recibo, y si viene a molestar a los muchachos, se me vaya. Fue durito también. Y él dijo: no, pastor, quiero cambiar. A los 2 días entró un señor con una camisa de manga larga, un pantalón jean y unas botas. Y nosotros los jóvenes decíamos: ¿quién es ese señor, hombre, que nunca lo hemos visto por acá? Vaya alguien, pregúntele quién es. Y entonces nos fuimos y nos acercamos. Buenas, señor. Buenas noches. ¿Quién es usted? Y me miró a mí y me dijo: ¿que usted no sabe quién soy yo? Y yo: no, yo no lo he visto nunca. Me dijo: yo soy el que estuve hace 2 días arriba en la pastoral y ustedes oraron por mí. Eso no lo hace la psicología, eso no lo hace el poder humano, eso solo lo hace el poder del evangelio. Jesucristo, que coge al hombre de un reino malo y lo pone en un reino bueno. El que cambia de reino está aquí en esta noche. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Imagínese usted la vida del endemoniado gadareno. Imagíneselo usted. El endemoniado gadareno tenía más de 2000 demonios metidos dentro. Dormía en los sepulcros, andaba desnudo, era el terror de la sociedad, era el temor del pueblo. Imagínese usted, hermano, la preocupación de su familia. Aquí hay gente esclava de la droga que sus mamás no hacen sino sufrir. Aquí hay jóvenes esclavos del pecado y su mamá no hace sino sufrir por ellos. Y así vivía la familia de este hombre. Lo encadenaban porque era peligroso, pero él desmenuzaba eso. Y una vez iba caminando el Señor Jesucristo todo humilde, porque Jesucristo es humilde, y se encontró cara a cara. Así como tú te puedes encontrar cara a cara en este momento con Jesucristo. Y se encontró cara a cara con el Rey de la Gloria. Y se tiró al piso y los demonios comenzaron a hablar y a decir: ¿por qué nos atormentas? Has venido a atormentarnos antes de tiempo. Y el Señor le dijo: sal fuera de este cuerpo. Y los demonios salieron. Y el ser, en la persona que vivía endemoniada, de ahí en adelante, bien vestido, andaba detrás de Jesús. Ese milagro no lo hace la psiquiatría. Ese milagro no lo hace ningún ser humano. Solo hay un poder y no nos cansamos de repetirlo, y es el poder del evangelio de Jesucristo. No hay otra cosa. Dele fuerte ese aplauso al Señor Jesús. Diga: hay poder en el nombre de Jesús. Dios puede hacer un milagro esta noche en la vida de alguien. Y yo quiero decirle algo en el nombre de Jesús. Hay problemas muy grandes. A la oficina de uno llega gente con problemas muy grandes, grandes. Pero la Biblia dice en San Juan 1:1: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este es
Estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron ¿qué? Hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. ¿Qué significa esto? Que por más oscura, que por más negra, que por más encadenado que usted esté, por lo más cautivo que esté, que la gente diga ya no hay nada que hacer por usted, por grave que sea su situación, por enredada que esté, el poder del evangelio lo cambia, lo transforma. Se lo aseguro en el nombre de Jesucristo. Porque la Biblia dice: la luz en las tinieblas ¿qué? Resplandece. Diga conmigo: hay poder en el nombre de Jesús. Aquí hay gente endemoniada, cautivos, que vienen al culto y no se hallan. Hay gente esclava del pecado, pero horrible, y nadie puede hacer algo por ellos. Pero nosotros sí podemos hacer algo. ¿Sabe qué podemos hacer? Invocar el nombre de Jesús sobre su vida. Usted pertenece a uno de los dos reinos. Lo gobierna el mundo, lo gobierna Satanás, o lo gobierna Jesucristo. Y yo creo que es mejor que a uno lo gobierne el Señor Jesucristo. ¿Sí o no que es mejor que lo gobierne el Señor Jesucristo? Diga: y todo poder en el nombre de Jesús. Diga: y libertad en el nombre de Jesús. Yo sé que aquí hay gente que fue esclava del diablo de una manera impresionante. Yo tuve ayudantes, he tenido diáconos que eran peleadores, malos, macheteros. Yo tuve un ayudante, se llamaba el hermano Jesús, un trigueñito, flaquito, una cosita ahí de nada, y era el peligro del pueblo. Se agarraba con 5, 6 y 7 a machete. Bravo. La gente lo veía y se hacían a un lado porque les daba miedo. Y yo, que nunca he sido peleador ni matón, me tocaba que decirle: hermano Jesús, no haga eso. Sí, Señor, no lo hago, pastor. ¿Quién pone la gente a pensar así? ¿Quién es el único que puede sacar el orgullo del corazón del hombre y llenarlo de humildad? ¿Quién es el único sino Jesucristo el Señor? Por más enredado que usted esté, amigo, déjeme decirle, por más cautivo que esté, aquí está el gran libertador. Aquí está el gran libertador. Aquí está el que dijo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Aquí está Jesucristo para hacer un milagro en la vida del ser humano. ¿Quién dice gloria a Dios con el corazón? ¿Quién dice gloria a Dios con el alma? ¿Quién dice hay poder en el nombre de Jesús? ¿Quién dice hay libertad en el nombre de Jesús? ¿Quién dice hay libertad para mis hijos, para mi familia, en el nombre de Jesús? ¿Será que Dios puede salvar a alguien aquí en esta noche? ¿Usted cree que Dios puede coger a alguien y cambiarle de reino? Quitárselo al diablo en esta hora. ¿Será que le podemos quitar al diablo almas aquí en esta noche y entregárselas a Jesucristo? Colóquese en pie un momentico. Colóquese en pie. Yo voy a invitar a un amigo, una amiga que quiera cambiar de reino. Yo quiero orar por alguien en el nombre de Jesús. Mientras yo hago esta invitación, ustedes oran mentalmente. ¿Quién quiere cambiar de reino en esta hora? A ver, ¿quién quiere cambiar de reino en esta hora? Déjeme orar por usted. Aquí viene un hombre. ¿Quién más quiere cambiar de reino? A ver. Venga, amigo, sea inteligente, aproveche este culto, aproveche esta oportunidad para que se vaya de aquí con Jesucristo en su corazón. Oren mentalmente, hermanos, rompan cadenas en el nombre de Jesús.
Estamos aquí en una guerra espiritual. Fuera espíritu de incredulidad en el nombre de Jesús. Las cadenas de pecado, de adulterio y fornicación y de mentira, de idolatría y de hechicería, de robo y de asesinato, esos espíritus los echamos fuera en el nombre de Jesús. Fuera, fuera en el nombre de Jesucristo. Siga que vamos a orar por usted, acérquese. Aquí vienen más amigos que quieren cambiar de reino. Aquí hay gente para Dios. El pastor dijo que le están pidiendo 3,000 almas al Señor, y yo creo que eso va a ser poquito. El Señor les va a dar mucho más de 3,000, porque la luz en las tinieblas resplandece. Aquí hay más amigos. Venga, amigo, déjenos orar por usted. Venga. Venga, déjenos orar, déjenos declararlo libre en el nombre de Jesús. De pronto usted dice: pastor, me da miedo. Bueno, está bien, venga, oramos por usted para que Dios le quite el miedo. Déjese salvar, déjese salvar, déjese salvar. A ver, última vez, en el nombre de Jesús, ¿quién quiere entregarse al Señor? ¿Quién quiere cambiar de reino? No se quede en ese reino. No se quede allá. Entréguese a Cristo. A ver, por aquí, ¿quién más quiere entregarse al Señor? Sea inteligente, haga uso de la inteligencia. Dios te dio inteligencia. Aquí hay una niña que quiere entregarse al Señor. La Biblia dice que hay fiesta en el cielo. ¿Cuándo qué? Cuando un pecador se arrepiente. Aquí hay más de uno. Yo creo que en el cielo en esta hora hay una fiesta impresionante. Digamos, hay poder en Jesús. Digamos, hay libertad en el nombre de Jesús. Hermano, yo siento que hay gente por ahí que está luchando, que sí, que no. No, hay poder en el nombre de Jesús. A ver, otros, el último pues que venga. Déjenos orar por usted. A mí no me da pena rogar para que una persona se salve. No me da pena rogar, porque un alma vale mucho. El ser humano vale mucho para Dios. ¿Quién más quiere que oremos por usted? A ver. Pero que quede claro que Dios cambia al ser humano. Porque si Dios me cambió a mí y a muchos aquí, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y sigue cambiando al ser humano. Oremos dándole gracias a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo.